Familia, buen día. ¿Todo bien? ¿Están acaloraditos? Es el Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu Santo que está aquí emanando con todo lo que da. Bien, familia, vamos a dar inicio a un nuevo libro. El libro que vamos a abordar a partir de hoy, no sé cuántas semanas, meses o años, ¿no? Porque en algunas ocasiones nos hemos tardado arriba de un año en la predicación expositiva consecutiva, pero no creo que sea tanto, porque el libro de Primera de Corintios no dura tanto. Ese es el que vamos a abordar a partir de este domingo. Y pues ya saben que cada que empezamos un nuevo libro, me gusta pasarles un video que da el panorama de todo el libro que vamos a llevar a cabo. Sobre todo porque hago estas cosas. ¿Ya tienen listos ahora sí el sonido, chavos? Diego y Hilda. Siempre me gusta que tengamos el panorama. Por eso también siempre le pongo título a nuestras predicaciones, porque es importante saber hacia dónde vamos, ¿verdad? O sea, es como cuando de repente alguien te invita a lo mejor a un viaje, y sobre todo esos viajes, a lo mejor de excursiones, ¿verdad? Donde dicen, pues vamos a ir a la Ribera Maya, y ya desde el momento en que te están diciendo muchas veces, te dicen, miren, vamos a ir a Chiapas, o vamos a ir a Cancún, y vamos a conocer estas pirámides, en Chiapas vamos a conocer el Cañón del Sumidero, y te van dando un panorama del viaje hacia donde vas a ir, ¿verdad? Entonces tú te vas preparando, ya sabes, así que cuando tú vas llegando a esos lugares, ya los fuiste disfrutando, ¿verdad? Desde antes de que llegaras, ya nada más llegas y es el éxtasis, es la culminación de ese disfrute que tú ibas a tener en ese viaje. Entonces, por eso es importante que cada predicación tenga un nombre de tema para saber hacia dónde nos dirigimos, y que cada libro que exponemos consecutivamente, tengamos ese panorama. Es un video que dura solamente 10 minutos y vamos a verlo y posteriormente continuamos con nuestra predicación, ¿ok? ¿O sigo haciendo tiempo? La primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí un año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio, de manera que empecemos y veamos cómo lo hace.
En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro. Los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice: ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían: hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin, ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio de la mano les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice: recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa mucho, y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro: ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando: oh, mira, los cristianos adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses, Pablo dice que si es esa situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice: escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo este animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios, está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y aún lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor. Y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes, de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos
estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada, de manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Y que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas, todo para la edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio: el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice: escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme, porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les habla. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Y algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Lo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos. Deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye: creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, llenar una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios: ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. Ok, vamos a dar un aplauso. Bueno, pues ahí, como estamos viendo, esta primera carta a los Corintios, porque hay una segunda también, aborda todo lo doctrinal de lo que es la iglesia cristiana. Por eso es que la verdad va a ser muy nutrido todos los mensajes que vamos a estar viendo, porque aquí, como lo está diciendo el panorama, y como algunos que ya conocemos más o menos la historia de cómo inició esa iglesia, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, ahí nos encontramos cuando Pablo, de una manera estratégica, llega a ese pueblo, a esa ciudad más bien, de Corintios, una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Era un puerto en donde ahí pues se hacían muchísimos negocios, y pues como esas ciudades grandes, normalmente, así como hay una buena economía, hay mucho movimiento social, también de igual manera pues hay mucho pecado, ¿verdad? Hay mucho movimiento ahí espiritual, en donde pues la gente hace una serie de locuras. Entonces, fíjense que la iglesia actual, sobre todo pues porque ya han pasado muchos años desde que nuestro Señor Jesucristo
inauguró su iglesia ahí en el aposento alto. En la actualidad, como que la iglesia se identifica mucho, desgraciadamente, con los corintios. Entonces, por eso les digo, es una carta totalmente doctrinal para la iglesia. ¿Qué quiere decir doctrinal? Quiere decir de enseñanza. O sea, ahí entendemos claramente cómo es como la iglesia debe de vivir, cómo es como nos debemos de comportar en nuestras reuniones, en el culto, cómo debemos de comportarnos ante la sociedad, en el trabajo. O sea, habla de todas las áreas de la vida de un cristiano. Entonces, aquí, fíjense, algo diferente a lo que vimos con el libro de Daniel. En el libro de Daniel, pues, siempre vimos el ejemplo de un hombre muy santo, ¿verdad? De un hombre que estaba totalmente alineado a la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces ya ven que les decía, ustedes no se identifiquen con Daniel, porque desgraciadamente no somos como Daniel, más bien identifíquense como Nabucodonosor, ¿verdad? Que era el que se andaba en el mundo, como desgraciadamente muchas veces nosotros andamos. Bueno, aquí sí nos vamos a identificar realmente con los corintios. Aquí nos vamos a identificar con los corintios. Sin embargo, en esta primera predicación, en este primer tema que vamos a tener, tiene por título Llamados a la comunión con Cristo. Aquí el apóstol Pablo, cuando empieza a escribirle a los corintios, empieza a escribirles precisamente con algo para que ellos entendieran cuál es la nueva investidura que ya Dios les había dado. Porque esa es la cuestión, amados. O sea, los que estamos aquí, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, los que hemos venido en arrepentimiento y fe delante de Dios, somos ya parte de su familia, ya somos parte de su iglesia. Y aquí hay algo muy importante que nos dice la carta de los Corintios, dando una introducción a lo que primeramente somos. Ya después a lo mejor van a venir los coscorrones, los regaños de todo lo que sucedió en aquel entonces en Corintios y sigue sucediendo en nuestras congregaciones actuales. Pero ¿cómo es como yo puedo a alguien exhortarlo a que no haga ciertas cosas? Pues mostrándole cuál es su identidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque como yo muchas veces le digo a la gente cuando llego a exigirles algunas cosas, les digo, mira, si yo no supiera que tú tienes la capacidad para poder hacer esto que se te está pidiendo, no te lo pediría. O sea, es como si yo me subiera a un bochito, ¿verdad? Que ya está el carrito casi por desvielarse y yo quiera andar a 200 kilómetros por hora con ese bochito, yo me voy a ver totalmente mal. No, yo no le puedo exigir eso a un carrito que tiene esas facultades. Sin embargo, si yo me subo a un Ferrari, yo sé que sí voy a poderle exigir que pueda jalar hasta arriba de 200 kilómetros por hora. Entonces, precisamente, Pablo con esa estrategia empieza a hablarle a los corintios. Les empieza a decir algo bien importante que hoy también a nosotros, a todos los que estamos aquí, Dios nos va a decir. Por principio de cuentas, ahí está el título: Llamados a la comunión con Cristo. O sea, si tú estás viniendo a este lugar con una intención que no sea tener una comunión con Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Si yo estoy viniendo aquí a hablarles de cosas que no tengan nada que ver con una relación con Cristo, también yo estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, aquí precisamente Pablo les empieza a hablar de esa manera a los corintios. Y vamos a abordar la cita, 1 Corintios 1:1 al 9, y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús.
porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias por estos momentos tan hermosos, tan especiales, que nos permites vivir a través de esta comunión contigo, Señor. A través de la Sagrada Escritura nosotros podemos tener esa hermosa comunicación contigo, escuchando tu bendita palabra, escuchando tu voz a nuestros oídos, a nuestros corazones, para que nosotros podamos entender de qué manera es como debe de vivir un cristiano, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para que podamos entender claramente tu mensaje. Que tu Espíritu Santo nos dé el privilegio de no ser distraídos con absolutamente nada que pueda estar alrededor nuestro, ni en nuestros pensamientos, Señor. Que todo nuestro pensamiento y nuestro corazón esté enfocado en el mensaje que en esta tarde nos quieres dar, bendito Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aquí voy a iniciar con una frase que dice así: cada palabra de la Sagrada Escritura es expuesta para recordar o para enseñar. La Biblia, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia, cuando tú y yo ya somos santos, cuando tú y yo ya somos esos llamados que Dios trajo delante de Él para darles una investidura de hijos de Dios, nosotros ya sabemos muchas de las cosas que el Señor nos dice a través de la Escritura. Sin embargo, es necesario que Dios nos esté recordando lo que ya somos, lo que antes éramos y lo que no debemos de ser. Y cuando las personas todavía no tienen ese llamado, cuando esas personas todavía no tienen esa intimidad con Dios, todavía incluso no han nacido de nuevo, pues esas personas van a ser enseñadas de lo que la palabra de Dios nos dice para que esa persona pueda nacer de nuevo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, precisamente por eso es indispensable la Sagrada Escritura, para que las personas podamos nacer de nuevo, conocer a Dios y tener una promesa de vida eterna juntamente con Él. Sin Biblia no hay salvación. O sea, sin nada del consejo de Dios a través de la Santa Escritura no puede haber salvación, porque la misma Escritura lo dice claramente, ¿verdad? Entonces, aquí todo lo que yo estoy predicando va a servir si eres nacido de nuevo o si no eres nacido de nuevo. De ambas maneras nos va a servir, hablándoles a los que están aquí presentes y también a los que nos ven por internet, a los cuales también les damos la más cordial bienvenida. Entonces, familia, este libro va a ser muy edificante para todos los que ya son creyentes, los que ya son nacidos de nuevo, pero también para los que quieren nacer de nuevo. O sea, es un libro totalmente evangelista. Es más, precisamente Pablo, cuando llegó a los Corintios, todas estas cosas que les empezó a decir fue porque tenía que estar evangelizando a los mismos cristianos. Como se los he dicho, hay gente que piensa que solamente hay que evangelizar a los que no son cristianos, pero eso es una mentira. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el enemigo llega a tomar fuerza dentro de la misma iglesia de Jesucristo, cambiando doctrinas, empezando a inmiscuir doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, doctrinas que empiezan a manipular al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Que Pablo, precisamente cuando les escribe a los corintios, no crean que es cuando apenas estaba fundándose la iglesia de los corintios. No, esa iglesia ya estaba fundada, y eso lo podemos ver en Hechos 18. A lo mejor en el transcurso de las predicaciones vamos a abordar esa parte en donde Pablo, precisamente aquí estaban hablando de Sóstenes. Sóstenes era el encargado de la sinagoga de Corintios.
Era un personaje que empezó a conocer del Evangelio a través de Pablo, pero no en esta carta, sino ya desde antes. Desde antes ya se les había evangelizado a los corintios. De igual manera, ahorita nosotros necesitamos evangelizar a muchas de esas iglesias cristianas que ustedes ven por todos lados. Es necesario que nosotros les expliquemos realmente lo que dice la Biblia, para que de esa manera, si ya nacieron de nuevo, no se sigan torciendo en esos caminos. Pero muchas veces ni siquiera han nacido de nuevo por lo mismo, porque nunca han escuchado la doctrina bíblica, nunca han escuchado realmente el mensaje del Evangelio y no pueden nacer de nuevo. Vamos a hacer la exégesis de nuestra cita de 1 Corintios, en 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué dice allí? Santos. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir santo? Apartados para Dios. O sea, recuerden que la iglesia tradicional enseñaba cosas que no son bíblicas, ni siquiera tienen el significado griego de lo que realmente quiere decir santo. Santo es una persona que ya Dios llamó y la apartó para que esa persona pueda pasar a tener vida eterna. Por eso es que nuestra vida cambia radicalmente. De ser una persona hay un antes y un después de Cristo. Eso es el santo. Un santo no es aquel al que se le canoniza por las obras que haya hecho durante cierto tiempo. Eso fue una invención humana, una tradición humana, pero eso no es ser santo. Santo quiere decir apartado. Y aquí lo estamos corroborando. O sea, aquí no necesitaban canonizar a nadie para decirle ustedes son santos. Aquí ya el apóstol Pablo ya les llamaba santos a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido esa salvación de parte de Dios, ya habían sido bautizados en agua, ya habían dado frutos dignos de arrepentimiento, ya eran parte de la familia de Dios. A la familia de Dios se le llama santos. ¿Por qué? Porque son apartados para Dios, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, ¿se dan cuenta? Eso es la evidencia de que tú eres santo. Invocas el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el decir invocas el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es de una manera religiosa. No se trata de hacerlo, es que si yo agarro el santo Dios y empiezo a hacer rezos, a hacer cosas, a eso no se refiere. Invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que nuestra vida esté totalmente relacionada con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo no necesito hacer algún ritual para estar invocando el nombre de Jesucristo. Yo con el simple hecho de pararme en cualquier lugar y darle una bendición a una persona, de estar en algún lugar e inmediatamente hablar del Evangelio de Jesucristo, de estar en cualquier lugar. A los que vinieron al discipulado les platiqué de que en la semana evangelizamos una persona que llevamos a Querétaro y yo no necesité hacer un ritual para que invocara el nombre de Jesucristo en mi vida. Simplemente oré, y en el momento en que oré, porque íbamos a tener un pequeño viaje, en ese momento la persona se dio cuenta que el Espíritu Santo estaba en mí. Y al darse él cuenta de que el Espíritu Santo estaba en mí, él solito empezó a hacer preguntas y lo evangelicé de una manera preciosa. Entonces, ¿qué sucede? Que esa es la manera de invocar el nombre de Jesucristo. Que siempre Él esté presente en nuestra vida, en todo momento, en todo lugar. Amén. Dios se siente complacido con entregar su mensaje a un grupo de personas llamada iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, por principio de cuentas, aquí cuando inició la iglesia, Él llamó a 12 discípulos, ¿verdad? A los cuales se les llamó como
apóstoles. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Enviado. O sea, eso es lo que quiere decir la palabra apóstol. Nuestro Señor Jesucristo envió a 12 personas a empezar a evangelizar al mundo. Hubo uno, ¿verdad?, que se perdió, pero que luego fue restituido, y hasta ahí fue restituido por 2. ¿Por quién? Por Matías. Pero ahí hubo una situación también que luego con calma lo podemos comentar, pero ese Matías lo escogieron los mismos apóstoles, pero Jesús ya tenía a su apóstol, que era Pablo, que era el apóstol Pablo. Sin embargo, no desconoció la autoridad que también los apóstoles tuvieron, escogiendo a Matías. Entonces, estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ellos les llamó enviados, les llamó apóstoles. La palabra apóstol ha sido muy tergiversada, sobre todo de los años 80 para acá. Un título, porque desgraciadamente así lo están manejando en algunos ministerios, que no se le volvió a dar más que a los de la iglesia primitiva, que habían sido precisamente enviados a dar los fundamentos de la fe cristiana en todo el mundo. Pero ya en el momento en que eso fue fundado en todo el mundo, ya no hubo necesidad de ese tipo de apóstoles. O sea, si ya tú conoces que existió Jesús, si ya tú conoces lo que Jesús habla a través de su evangelio, ya no se necesita el trabajo apostólico, y menos de la manera que lo han tergiversado en estos últimos tiempos. El trabajo apostólico no es el director de muchas iglesias, como en algunos lugares lo están haciendo, para estarles exigiendo que les den sus diezmos, diciendo que si no tienen su cobertura van a tener una maldición sobre sus vidas. Perdónenme los que me están escuchando por internet, porque yo sé que luego hiero mucho la susceptibilidad de algunos, pero no lo hago con la intención de hacerles daño, más bien hago con la intención de decirles: esa no es la medicina correcta. Si se toman esa medicina se van a envenenar, se van a intoxicar. La medicina correcta es la que está en la Biblia, y la Biblia nunca nos habla de que un apóstol hacía ese tipo de actividades. Un apóstol lo que hace es ir a un lugar y empezar a hablarles del evangelio de Jesucristo desde ceros. Si es necesario aprender el idioma o el dialecto de ese lugar, de esa región a donde estás yendo, lo tienes que hacer, así como Pablo lo hizo con los corintios. Pablo llegó con los corintios y ahí habitó alrededor de 1 año y medio para hablarles del evangelio. O sea, el trabajo apostólico no se trata como lo están haciendo últimamente. A mí, cuando iniciamos con el ministerio, me llegaron una de pseudoapóstoles: Pastor Bernardo, qué gusto que usted ya está trabajando para la obra. Quiero darle mi cobertura, Pastor Bernardo, ¿qué le parece? Mire, yo le ofrezco mi cobertura, y si usted admite mi cobertura, simplemente nada más me va a dar el diezmo de los diezmos, una cuota de 1,000 pesos mensuales, y de esa manera usted ya va a obtener mi cobertura. Yo le decía: perdón, hermano, pero ¿eso dónde lo encontramos en la Biblia? O sea, ¿dónde encontramos esto que usted me está comentando? Eso no es el trabajo apostólico. Sí creo en los apóstoles, porque todavía existen apóstoles. Esos apóstoles ni se llaman apóstoles, se llaman misioneros. Ellos no dicen soy apóstol, no, son misioneros. Se van a la sierra de Oaxaca, a la sierra de Puebla, a las sierras guanajuatenses, a lugares en donde tienen que llegar y aprender el dialecto de esas personas, poniendo en riesgo su propia vida, poniendo en riesgo su vida. Porque imagínense, hay lugares, simplemente no nos necesitamos salir de México. En Chiapas llegaron verdaderos apóstoles, llegaron misioneros a empezar a levantar una iglesia en Chamula. Fue muy conocido eso que pasó en los 80s. Es más, por ahí hay una película, se la recomiendo que la vean, en donde llega ese misionero. De hecho era un solo misionero que llegó ahí a Chamula y empezó a levantar una iglesia, empezó a predicar el evangelio, aprendió los dialectos, hizo todo lo necesario, levantaron una chocita en donde la gente se empezó a congregar, empezaron a alabar a Dios. ¿Y qué creen? Que ahorcaron al pastor, a la gente, le quemaron la iglesia,
hicieron una serie de cosas terribles en Chamula. Esos sí son apóstoles, que van y entregan su vida para que la gente conozca el Evangelio. ¿Por qué les digo todo esto? Porque iniciando, Pablo se presenta como apóstol, ¿verdad? Como enviado de nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo, todas estas cartas son doctrinales. Tenemos que ir aprendiendo claramente lo que es realmente la iglesia, no lo que las religiones nos han enseñado, sino lo que realmente la Biblia nos dice. Entonces, un apóstol es eso. Él se está presentando y en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de todas sus cartas, así es como se presenta. Todas las cartas paulinas tienen esa firma: yo, apóstol de Jesucristo, enviado por la gracia y por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. No porque algún profeta haya llegado: oh, yo te profetizo, tú eres apóstol y vele a cobrar los diezmos a todas las personas. No, amado, eso no está escrito en la Biblia. Entonces, aquí, como les repito la frase, cada palabra de la Sagrada Escritura es expuesta para recordar o para enseñar. Todas esas personas que nos están viendo y que ya conocen del Evangelio, entiendan, les recuerdo, esas prácticas que muchos están llevando a cabo, esas no son las prácticas de la Sagrada Escritura. Y luego, la segunda frase que les dije: Dios se siente complacido con entregar su mensaje a un grupo de personas llamada, ¿cómo? Iglesia. Esto que estamos haciendo ahorita, Dios está complaciendo tremendamente. Aquí estamos viendo en la Biblia, ese es el diseño que Dios creó para entregar el mensaje divino de la palabra de Dios. Es muy bueno que leamos la Biblia en casa. Cada 8 días los exhorto a que lo hagan. Es muy importante meditar en la palabra de Dios. Es más, es muy importante que todo lo que el pastor les predicó el domingo, ustedes mismos lo corroboren con calma, meditándolo en sus casitas. Pero eso no es lo más importante para entregar el mensaje. Nosotros vemos registrado en la Biblia que la manera, el diseño que el Señor tenía es esto. El Señor le mandaba un mensaje a Pablo como apóstol, ¿y qué hacía? ¿Saben lo que quiere decir la palabra iglesia? Quiere decir asamblea. O sea, la iglesia es una asamblea. Porque hay veces que algunos llaneros solitarios, ¿verdad? Cuando yo los exhorto, dicen que tienes que congregar. No, yo soy iglesia. Yo en mi casa, yo ahí abro mi Biblia, ahí pongo un día a predicar a uno de mis hijos, otro día que predique mi esposa, otro día. Nosotros somos iglesia. No, amados, la iglesia es una asamblea, como lo que estamos haciendo aquí nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el diseño que Dios creó para que entre tú y yo nos podamos tolerar, para que entre tú y yo se vea realmente si somos parte del cuerpo de Cristo. Imagínate qué fácil va estar en mi casa nada más con mis hijos. No, pues eso es bien fácil. A tus hijos los toleras, hagan lo que te hagan, a tus papás, a tus hermanos, ¿verdad? Pero cuando se trata de la iglesia, aquí es donde Dios realmente nos pone a prueba, para ver si realmente no vas a estar hablando en contra de tu hermanito, a ver si no vas a estar de legalista, ahí criticando cómo se viste la hermanita fulanita, o cómo ora el hermano, y de que hagamos lo que la Biblia dice que debemos de hacer en la iglesia, no cosas extrabíblicas o a veces antibíblicas de la iglesia de Jesucristo. Miren, en el Salmo 133, conocido por todos, dice así, un salmo muy largote de 3 versículos. Miren, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. Aquí está una promesa. El rey David, aparte de que era rey, aparte de que era profeta, aparte de que era salmista, vemos que era un poeta, ¿verdad? También, porque esto hagan de cuenta que es una poesía. Aquí, David, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo,
nos está diciendo con qué se complace Él. Él se complace con esto que estamos haciendo nosotros. Él se complace con que nosotros nos reunamos en armonía. Y miren, amados, les voy a explicar algo. Sobre todo los músicos deben de saber perfectamente de lo que está hablando el rey David. Bueno, la pluma del rey David, ¿verdad? Porque es Dios el que nos está hablando mismo. Una armonía no se trata nada más de decir, esta iglesia hay mucha armonía, todos nos llevamos bien. Eso es parte, ¿verdad? Eso es el inicio de un grupo de alabanza, una sinfónica. ¿Qué necesitan? Armonía. Y la armonía empieza desde una condición, ¿verdad?, en la cual se pueda llevar todos bien, para que de esa manera empiece a fluir todo lo demás. Pero ¿qué es todo lo demás? Que haya una sinergia, hermanos. Una sinfónica nunca va a funcionar si no hay sinergia. O sea, podrá estar el mejor violinista, podrá estar el mejor saxofonista, ¿verdad? Pero si no hay armonía con todo el demás grupo, esa sinfónica no va a funcionar para nada. Lo mismo pasa con la iglesia. Se está hablando de una armonía. ¿Qué es armonía? Primero que nada, llevarnos bien. Qué bueno. Yo espero que no sea hipócritamente, pero creo que en toda esta iglesia nos llevamos bien. Pero, ¿en dónde viene lo demás? Pues que seamos todos, no un equipo, un cuerpo. Un cuerpo. Yo, para poder funcionar, necesito que mis pies funcionen para llevarme a caminar a donde yo necesite ir. Si voy a tomar algo, necesito que mi mano funcione para poder agarrar, para poder tomar algo. Necesito que mi cabeza esté pensando para poder dirigirme, para poder hablar, o sea, ustedes saben a lo que me refiero. Amados, y se los digo, desgraciadamente veo que en esta iglesia falta mucha armonía. En esta iglesia falta mucha armonía. Yo me doy cuenta cómo de repente, por ahí empiezan a saltar uno que otro, pero de una manera independiente, donde ahorita, hagan de cuenta, la hermanita Patti es una persona, ayer hasta le mandó un mensaje, le dije, eres una bendición, porque ella, ahora sí que el fuego del Espíritu Santo la está empezando a llevar a querer estar al pendiente de todos ustedes. Desde el momento en que ella se encargó de estar supervisando la limpieza de este lugar está mucho más limpio que nunca. Y ella se está encargando de tratar de llevar en armonía a que todos los demás también trabajen, aunque algunos no lo quieran hacer. Pero ¿qué sucede? Eso es precisamente lo que la Biblia nos dice. Si somos un cuerpo en Cristo, imagínense qué feo va a ser que todo mi cuerpo quiera salir corriendo para ir y alcanzar algo, pero que esta pierna no me quiera funcionar. Algunos de ustedes a lo mejor lo han sentido cuando se nos llega a dormir una pierna, estuvimos sentados mucho tiempo, qué sé yo, y no puedes moverla. O como en esos sueños, ¿verdad? Que de repente alguien te está correteando y vas bien lento, porque algo no te está funcionando, amados. Eso es lo que pasa también con las iglesias. Si no hay armonía, si no estamos parejos, si no somos parejos, ¿qué va a suceder? Que pues vamos a andar caminando, pero a lo mejor cojeando. Y alguien que cojea no va a llegar muy lejos. Hay veces, hay gente que me llega luego a preguntar, pastor, ¿qué estará fallando en nuestra congregación? Porque hay una excelente predicación, hay una excelente alabanza, hay gente con mucho potencial, tenemos un lugar muy bueno, muy amplio para recibir a la gente que pueda venir. ¿Qué estará fallando? Pues es eso, que no hay armonía, o sea, no hay sinergia. Algunos caminan, es más, a veces a algunas personas yo les digo, mira, espérate a que los demás también tengan una reacción de aportar, de hacer esto, de hacer lo otro, porque si no, la balanza se va a ir así. O sea, de que solamente unos cuantos sean los que estén aportando, estén dando su vida, estén dando su dinero, estén dando esto, lo otro, aquello, y los demás. No, amados, la iglesia no debe de ser consumista. La iglesia debe de ser alguien que aporta. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque los consumistas son los del mundo. Los del mundo nada más andan buscando a ver en dónde les dan, en dónde esto. No, la iglesia debe de ser diferente. La iglesia siempre debe de estar dispuesta a ver qué es lo que tú puedes ofrecer. Y eso es lo que nos distingue
de la gente del mundo. Proseguimos. Primera de Corintios 1:3. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo, como todos los apóstoles, como todos los ministros, todos los que somos ministros de Dios, lo primerito que queremos es que la asamblea, la iglesia, los feligreses, como en algún lugar también se les llama, siempre tengan esa gracia, esa paz, ese amor. O sea, precisamente para eso es todo el consejo de Dios, amados. Cuando tú agarras a tus hijos y les dices, vengan que hoy tenemos reunión, no sé si ustedes lo hagan, pero eso es importante. Hoy tenemos reunión de familia, siéntense por favor. Nosotros ya no lo tenemos porque diario a cada hora tenemos la reunión, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tú reúnes a tus hijos y les empiezas a dar instrucciones. Algunas les van a gustar a tus hijos, algunas no les van a gustar, a veces la mayoría no les van a gustar. Pero papá, mamá, ¿para qué estás dando las instrucciones? ¿Para dañar su vida de tus hijos? ¿O para que puedan ellos llegar a ese lugar de éxito que solamente tú sabes que ellos pueden llegar? Eso es precisamente la intención siempre del ministro de Dios hacia sus ovejas, del verdadero ministro de Dios. Porque ese es el grave problema. Por eso hay veces que cuando la gente me habla de personas que yo sé que ni cristianas son, pero que ponen una bandera de cristianos, que se identifican como cristianos, pero que lo que ellos predican no tiene nada que ver, yo les explico, les digo, no, perdona, es que no es cristiano. A esa persona que les digo que íbamos evangelizando rumbo Querétaro, él inmediatamente dice, oiga, es que yo anduve en Guatemala y conocí un lugar que parecía un palacio inmenso, ni siquiera tenía cara de iglesia. Eso es un señor que le apellidan Luna, dice, no sé si usted lo conozca, eso es el cristianismo. Le digo, no, eso no es el cristianismo. O sea, el cristianismo no tiene nada que ver con ese tipo de lujos, con ese tipo de doctrinas, porque olvídense, ya lo de lujo es lo de menos. O sea, el chiste es lo que se está pidiendo desde allí, lo que se está exigiendo y lo que se está predicando. Nada que ver con lo que hacía Pablo, con lo que hacía Pedro, Juan. Nada que ver con lo que los apóstoles, con lo que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito para que nosotros pudiéramos caminar conforme a su voluntad. Entonces, eso es bien importante también que nosotros lo entendamos. O sea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar caminando conforme a su gracia. Siempre todo lo que se diga desde un púlpito es para la paz, para el cuidado de las ovejas, del rebaño que le pertenecen a quién, al pastor, a Jesucristo. Yo soy el pastor. O sea, que en lo natural, el pastor normalmente no es el dueño de las ovejas, porque normalmente el dueño de las ovejas tiene mucho más dinero que el sueldo de un pastorcito. El pastorcito, ¿qué es lo que está haciendo? Está cuidando a las ovejitas para entregarle buenas cuentas al amo, al dueño de las ovejas. El dueño de las ovejas se llama Jesucristo. Yo soy aquel pastor que tengo que estar llevando al redil de nuestro Señor Jesucristo. Esa es precisamente la labor de un pastor, de un ministro de Dios. Los consejos del texto sagrado son para traer paz a nuestras vidas como resultado ¿de qué? De la obediencia. Sí, porque mucha gente se adjudica todas las promesas de Dios. Hay gente que nunca han leído la Biblia como debe de ser, pero por ahí escuchan una frase que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pues sí, pero ¿cómo va a estar Dios contigo si nunca te has preparado a leer la Sagrada Escritura? Si nunca asistes a un lugar donde está la verdadera iglesia. Pero se quieren adjudicar todas las promesas de la Biblia, ¿verdad? Bueno, las promesas que a ellos les parecen buenas, porque también hay varias promesas, ¿verdad? Que el que no es conmigo, contra mí es. Así claramente Jesús lo dijo.
Eso todos somos hijos de Dios. Es mentira del diablo para que la gente se vaya al infierno pensando que son hijos de Dios. No, Jesús dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. O sea, el que no sigue a Jesucristo, ¿cómo vas a seguir a Jesucristo? Pues con su voz, ¿verdad? O sea, yo no le puedo llamar a alguien: oye, ven, acompáñame, ven, y todo eso, si estoy mudo. Entonces, Dios no está mudo. Aquí está la Biblia. La Biblia es la voz de Dios. ¿Cómo voy a seguir a Dios si no quiero leer la Biblia? Si no quiero escuchar lo que el pastor dice y ponerlo por obra. Porque el pastor de este lugar te está hablando la Biblia, no te está hablando de sus acontecimientos en el trabajo, de otras cosas, ¿verdad? Miren lo que dice Deuteronomio 7:11. Aquí está una promesa, pero aquí dice: ¿para quién es la promesa? Guarden, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Aquí Dios le está dando una promesa. ¿A quién? A quien obedece sus mandamientos, sus estatutos. Algunos van a decir: pastor, pero ahora en el libro de Daniel vimos que ese pueblo fue devastado por Nabucodonosor. Pues sí, ¿saben por qué? Porque él les dijo que si obedecieran sus mandamientos y sus estatutos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Empezó a levantar ídolos. O sea, no crean que nada más los mexicanos, ¿verdad?, tienen sus ídolos. No, los mismos israelitas también empezaron a levantar ídolos. Y Dios los entregó a Babilonia, al rey Nabucodonosor. Porque así, de la misma manera que Dios te promete cosas hermosas cuando lo obedeces, también te promete cosas horribles si no lo vas a obedecer. Y hasta la fecha, vean, pobres israelitas, con todo respeto se los digo, pero han tenido una persecución todos los años de la historia. Si te vas a la historia universal, por pura misericordia se les devolvió la nación. Por pura misericordia, porque ni siquiera estaba. ¿Por qué? Pues porque rechazaron a Jesucristo. O sea, ellos mismos fueron los que entregaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido nos da potestad, autoridad, ahora sí que ser hijos de Dios. Seas judío, seas griego, seas mexicano, mientras tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te otorga su nacionalidad. Continuamos, 1 Corintios 4 al 8. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes de tal manera que nada les falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará hasta el fin, para que sean, ¿qué dice allí? Para que sean, más voltea con tu vecino de al lado y dile: para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí sabemos lo que quiere decir la palabra irreprensible? Intachable. O sea, si tú dices que eres cristiano
Tú no tienes que estar en boca de todos los vecinos por tu mal comportamiento. Tienes que estar en boca de todos los vecinos por tu buen comportamiento. A veces los vecinos te empiezan a rechazar por tu buen comportamiento. O sea, eso es diferente. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Pero cuando tú estás en la boca de tus vecinos y la gente dice, mira, si necesitas algo de oración, ¿no? Mira, en tal lugar yo sé que esas personas, porque los veo de qué manera se comportan, veo que continuamente le dicen a la gente Dios te bendiga, andan tratando de estar fuera de problemas, están siendo pacificadores. La otra vez había un pleito entre dos vecinos, intervinieron para traer paz. La otra vez con Tomás traté de hacerlo, pero ahí no se pudo, ¿verdad? La paz con esa persona. Sí, una vez ahí, ellos son mis vecinos, y una vez ahí traté de intervenir para poner paz en una zona, pero no, una persona de veras que nada más nos toca orar por ella. Hay que orar mucho por ella. Pero entonces, ¿qué sucede, amados? Eso es lo que quiere decir irreprensible. Si tú piensas que ahorita regresa Jesucristo y te vas a ir con Él, es porque eres irreprensible. Pero si tú ahorita estás diciendo, no, en el trabajo sí, me tachan de tranza porque me cacharon otra vez. Híjole, no, pero pues en tal lugar pues, no puedo ser irreprensible porque he tenido unas actividades bien avergonzosas y antimorales, y ahí es donde no te preocupes. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de corazón. Arrepentirte. ¿Y qué quiere decir arrepentirte? Cambiar de dirección, hacer a un lado, renunciar a todos esos pecados. Si es necesario restituir, si a lo mejor le hiciste un daño a algún vecino, llegar, vecino, perdónenme por favor. Es más, explicarle. ¿Sabe por qué le vengo a pedir perdón? Porque ahora ya le pertenezco a Jesucristo. Ahora entendí a través de la palabra de Dios que mi comportamiento fue erróneo. Pero perdónenme, ahora yo estoy a su disposición. No, ¿qué quieres hacer? Ya cumplí, con permiso. Bye. Eso empieza a mostrar en ti un verdadero fruto de arrepentimiento. Si no hay frutos de arrepentimiento, no hay salvación tampoco. O sea, no nos confundamos. El que estemos viniendo a una iglesia no nos hace ser cristianos. O sea, no porque te duermas en el garage te vas a convertir en carro, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, no porque estés yendo cada domingo a una iglesia, ya eso te va, ¿no? Hay ciertas cosas, ciertos procedimientos, ciertos requisitos que en ese lugar se te dicen para que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. En la palabra de Dios están las riquezas incorruptibles para tener una vida irreprensible. Porque miren, amados, esta cita que acabamos de leer, que dice, porque todas las cosas fueron enriquecidos en Él. ¿Qué crees? Que esos del Evangelio de la Prosperidad la han utilizado para decirte que si tú y yo somos cristianos tenemos que ser ricos. Porque Dios dice que si nosotros somos cristianos, Él nos ha dado todas las riquezas. O sea, sacan un texto fuera de su contexto para formar un pretexto. Y de ese pretexto ya formaron toda una doctrina. O sea, dicen, ¿cómo puede Celaya estar así? Si hay muchísimas iglesias, hay muchísimos cristianos ya en Celaya. Amados, no, eso no se les puede llamar cristianos. Los que andan en busca de estar sacando textos de su contexto para pensar que la Biblia te habla de una supercomodidad, de que tú tienes que ser rico, de que no vas a sufrir de enfermedades. No, amados, eso es algo como lo que hacen las sectas, por no decirles que son sectas. Entonces, esas promesas el Señor no nos las da. Hay una promesa bien específica que Jesús nos dijo y que la repito continuamente. En este mundo padecerán aflicción, pero no se preocupen porque yo ya vencí al mundo. Así lo dice nuestro Señor Jesús. O sea, como quien dice, no se preocupen, en este mundo padecerán aflicción, pero el final de su película es buena porque yo soy el vencedor y entonces ustedes también son los vencedores.
Pero espérense, no sean impacientes, no quieran a fuerzas que el reino sea ahora, cuando que el Señor apenas está ahorita preparando para su segunda venida y ya las cosas serán diferentes. En Mateo 3:8 vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla. Bueno, aquí es Juan el Bautista el que está hablando, pero dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado en el fuego. O sea, aquí precisamente Juan el Bautista, que tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elías, ¿verdad? Que el Espíritu de Elías era también el Espíritu de Dios, está diciéndole claramente a la gente: si ustedes llegan a ser bautizados, qué bueno, ¿verdad? Pero tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y fíjense que hay algo bien claro. Dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Recuerden que efectivamente todas las buenas obras que vienen a nuestra vida son por la gracia de Dios, ¿verdad? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero Él es soberano. Pero nosotros somos responsables, porque Él se encarga de darnos ese carácter. Él ya nos dio, si tú ya eres nacido de nuevo, Él ya te dio el Espíritu Santo. Al haberte dado al Espíritu Santo, ahora tú ya no tienes un espíritu de cobardía. Ahora tú tienes un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El dominio propio es la responsabilidad de nosotros. Ahora nosotros, como ya tenemos lo que Dios nos dio, lo esencial para que nosotros podamos hacer las cosas correctas, ya no tenemos ninguna justificación. Ya tenemos el dominio propio para decir no al pecado. Oye, que vámonos de borrachos. No. Oye, que llega una muchacha o un muchacho a querer adulterar contigo. No. Oye, que te enojaste y que quieres decir un chorro de majaderías. Ya tengo el dominio propio para no empezar a decir majaderías. ¿Sí me estoy explicando, familia? Eso es precisamente, esas son las riquezas que Dios le da a sus hijos. Esas son las riquezas. Es decir, yo antes era tan pobre que tenía que tener una actividad pecaminosa. ¿Por qué? Porque eso era lo que el mundo me enseñaba. Yo no tenía la fuerza, no tenía la riqueza que Jesucristo solamente me pudiera dar para rechazar el pecado. Esas son las verdaderas riquezas de las que habla la Biblia. No se confunda, compadre, ¿verdad? Como dicen por allí, porque esos compadres que se han estado confundiendo mucho han confundido a muchas comadres y a muchos compadres por todo el mundo, y por eso el mundo está como está, lleno de falsas religiones, lleno de falsas doctrinas. Continuamos. Ya la última cita de Corintios, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados. Aquí es donde viene el título de nuestra predicación, amados. O sea, aquí no se trata de, ay, ¿ahora cómo lo voy a hacer? No, pues ya fuiste llamado. O sea, ya fuiste llamado por Dios. Entonces, si tú ya fuiste llamado por Dios, Él es fiel para que todo lo que dice la Biblia tú ya lo tengas. Tú ya tienes esos recursos en tu vida. Ya tienes el amor, ya tienes el poder y ya tienes el dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha entregado. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Si somos llamados de Dios, ya tenemos todos esos recursos para poder vivir una vida cristiana, una vida santa, que sea una santidad progresiva. Es más, esto, todo lo que 1 Corintios nos va a enseñar, y 2 Corintios también, es acerca de esa santidad progresiva.
que tiene que haber en cada persona que se supone que son hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tienes que tener una santidad progresiva. Tú no puedes ser el mismo ahorita que después de un año. Tú tienes que usar los recursos que el Señor te dio. Porque por eso, como les digo, ahí es donde entra la responsabilidad de uno. Dios ya te dio sus recursos. Es como si de repente yo en mi carpintería, ¿no? De repente llega alguien que quiere invertir y me dice: Bernardo, mira, yo veo que todas tus maquinitas ya están muy arcaicas. Yo voy a traer y voy a invertir en ti ahora en maquinaria industrial de lo mejor. Gloria a Dios, no se trató de mí, ¿verdad? Ahora sí que yo no fui el que me esforcé para comprar toda esa maquinaria. Alguien vino y me la trajo. Pero ¿qué va a suceder si toda esa maquinaria ahí la dejo parada y no la utilizo? Yo soy responsable. El día que llegue y esa persona me dice: oye, ¿qué pasó? Te veo igual que siempre, igual de cansado, igual de pobre, igual no te veo, los muebles siguen siendo igual de arcaicos que antes. ¿Qué está pasando? Es mi responsabilidad. Se me van a pedir cuentas. Entonces, de igual forma, la salvación no fue por nuestras obras, Dios nos la dio, pero ahora tú y yo somos responsables de esos recursos de santificación que el Señor nos dio. Tenemos que crecer en la gracia, tenemos que crecer en la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Ya con esto terminamos. La vida de un creyente fiel tiene una continua comunión con Dios a través de sus decisiones. O sea, porque tú y yo podemos ser muy devotos. ¿Qué es una persona devota? Ándale, como Fox, ¿verdad? Yo traigo tenis. Yo no soy devoto. No soy devoto. Miren, hay muchas personas que, incluso porque nos lo enseñaron a lo mejor desde chiquitos, que antes de dormir, antes rezábamos, ahora no, ahora oramos. Espero, ¿verdad?, que oremos, que no sean rezos los que hagamos antes de dormir. Eso es ser devoto. Me despierto y hago una oración. Voy, me siento a comer mis alimentos y hago una oración por mis alimentos. Llega el horario de lectura bíblica y leo la Biblia. Llega el momento en que me voy a poner a trabajar y pongo alabanzas cristianas. Llega el domingo y voy a la iglesia. Eso es ser devoto. Pero hay tantas personas que tienen todas esas prácticas, pero entre una aplicación de devoción y otra, dicen malas palabras, hacen tranzas, andan con el chisme, hablando mal de sus hermanitos de la iglesia, hablando mal del pastor que se puso tenis blancos el día del domingo, hablando de esto, hablando del otro, mintiendo. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que sus decisiones no tienen nada que ver con el verdadero carácter de Jesucristo. Qué bueno que tengamos un corazón devoto. Qué bueno que tengamos nosotros esos hábitos, ¿verdad?, de la lectura bíblica, de venir al culto, de llegar temprano. Qué bueno que tengamos todas esas líneas, ¿verdad? Disciplina. Pero, amados, todo eso es bueno, pero de nada sirve que seamos así si te la pasas pecando, de nada sirve. Es más, a esos Dios les llama hipócritas, y el pastor también. Entonces, amados, entendamos todo lo que acabamos de ver. Tú y yo ya hemos tenido recursos, así como los corintios, que fueron llamados a tener una comunión con Dios. ¿Cómo voy a tener esa comunión con Dios? Que hasta con mi mirada la gente se dé cuenta de que Cristo está en mi vida. Que con mis palabras la gente se dé cuenta
de que hay algo, hay una verdadera autoridad de humildad en mi vida. Hay algo diferente en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Esta cita que vamos a leer ya para terminar, es una cita con la cual tú y yo tenemos que llevar a la aplicación esta predicación. De nada sirve que yo les haya informado de lo que la Biblia dice si tú y yo no lo ponemos por obra. Y aquí nos dice en 1 Tesalonicenses 5:12 en adelante lo que tú y yo tenemos que hacer para aplicar todo lo que hoy creo que entendimos todos, ¿verdad? Porque la verdad, y en serio, se los digo en serio, todos pusieron mucha atención. Ahora sí casi nadie se durmió, nada más echaba de repente así, pero ahora sí despierto. Nadie metió la cabeza para atrás. Eso ya es ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo sé que todos entendimos, todos nos entró por los oídos, pero a la verdad es por uno, pero que no nos vaya a salir por el otro. Esta aplicación es para que la llevemos tú y yo a cabo. Dice así: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Dile a tu vecino de al lado: gozoso. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Alguien que no tiene un corazón agradecido, amado, está dando señal de que le falta mucho para ser cristiano. La gratitud es indispensable para la vida de un verdadero cristiano. No apaguen al Espíritu Santo. No menosprecien las profecías. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué dice? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que les llama, el cual también lo hará. Amén. O sea, aquí nos está diciendo claramente, nos está siendo muy específico el Espíritu Santo el día de hoy, para que tú y yo entendamos, el Señor en cualquier momento llega. Si no somos irreprensibles, no nos vamos a poder ir con Él. Como lo vimos hace 8 días, vamos a salir, no hace 15, vamos a salir avergonzados. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar el título universitario en un lugar en donde exenté el 99% de las materias. ¿Verdad que no? Con una materia que no haya exentado, no hay título. Si el mundo es exigente, si el mundo es perfeccionista, imagínense el Dios Todopoderoso. Él es perfecto. Claro, Él nos justifica cuando realmente nuestro corazón ha sido entregado a Él. Cuando realmente, si caes en algún pecado, lloras por tu pecado, en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no somos perfectos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando glorifique también ya nuestros cuerpos. Tu alma, tu espíritu ha sido redimido, pero tu cuerpo no. Mientras tengamos este cuerpo, podemos llegar a caer en el pecado. Pero ¿sabes qué es lo que hace un verdadero cristiano? Llora cuando cayó en ese pecado. No se alegra practicando ese pecado. Lloras, dices: no, Señor, me arrepiento.
arrepiento. Y cuando dices me arrepiento es porque estás cambiando de dirección. Hay gente que aquí me da tanto gusto ver que desde el púlpito se han dicho cosas y que las personas cambian y digo, gloria a Dios. Eso es el mayor alimento que un ministro podemos tener, hermanos. Con una personita que yo vea que por la predicación del Evangelio su vida está cambiando, eso es el alimento que nos trae a seguir predicando la palabra de Dios para que esas almas sean salvas. Esto es lo que la palabra nos dice de lo que es realmente la iglesia. Tú y yo hemos sido llamados a tener una comunión continua con Cristo Jesús. En todos los lugares donde nos encontremos, aquí tenemos que tener en nuestra frente el nombre de Jesucristo siempre. Prácticamente es la introducción de lo que vamos a estar viendo en todo este libro tan hermoso. Y de hecho vamos a seguirnos de corridito con todas las epístolas de los apóstoles. Vamos a estarnos viendo después de Primera de Corintios, vamos a seguir con Segunda de Corintios, después con Gálatas y así, para que realmente tengamos toda la doctrina necesaria para vivir conforme a esa doctrina que Dios nos ha entregado, y para que tú y yo hagamos lo que debemos de hacer, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amados, ahí está el mueble lleno de folletería. Nuestra hermanita Patti Samantha se encargó el viernes que estuvo aquí echándole la mano a Lili y a Javi. No perdió el tiempo, se puso a etiquetar todo. Ustedes van y cualquier folleto que agarren de ella trae la etiqueta de nuestra congregación. Y la verdad es que si no evangelizamos, no estamos dando señal, no estamos dando frutos de que amamos a nuestra iglesia, amamos a Jesucristo y amamos su palabra. Allí hay mucha folletería para que se lleven lo que quieran. Aquí no se les cobra. Hay lugares donde están una biblioteca de libros, folletos, Biblias, se las venden. Aquí no, aquí regalamos las Biblias, aquí regalamos los Nuevos Testamentos, aquí, pero también hay veces que eso es contraproducente, porque luego la gente cuando no le cuesta algo no lo valora. No porque aquí se les den esos regalos es para despreciarlos, no, amados. Aquí se les da para que nadie tengamos ningún pretexto para no estar bien documentados de lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí está mucha folletería ya con nuestro domicilio, ahí trae un código QR para que la gente conozca nuestro ministerio. Es necesario que ustedes todos se lleven un buen bonche de folletos para almacenarlos en su casa. ¿No, verdad? Para regalarlos, amados, para que con ellos, a lo mejor si son personas que dicen, no, es que a mí no se me da el estarles hablando, pero por lo menos regalas un folletito. Mira, te quiero regalar este folletito. Vas en los semáforos, cuando llega la gente a pedirte una limonita, regálale un folletito. En donde estés, regala un folletito. Y ya el Señor se encargará de hacer su obra a través de ese folletito que tú estás regalando. Amén, iglesia. Seamos una iglesia llena de sinergia, llena de armonía, que realmente se vea que Jesucristo está en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Bendito Padre, hemos entregado, Señor, este mensaje a tu iglesia. Gracias porque nos has sostenido en cada momento. Gracias, Espíritu Santo, porque hemos visto, Señor, tu autoridad, tu amor y tu poder sobre cada una de las palabras que el día de hoy se han expuesto en este recinto, mi Dios. Bendito seas. Te damos la gloria y te damos la honra. Pero de igual manera, Señor, también te pedimos que todo esto que hemos aprendido lo pongamos por obra en nuestras vidas, Señor. Que todo esto que hemos aprendido, Señor,
no salga de nuestro conocimiento en ningún momento, que no haya ninguna distracción posterior, Señor, que pueda robarnos cada una de las palabras que tú has traído a nuestras vidas y a nuestros corazones, mi Señor. Bendícenos con tu presencia. Nosotros, Señor, somos llamados a tener una comunión continua contigo, mi Señor Jesucristo. No permitas que nada ni nadie nos arrebate, Padre mío, esta hermosa bendición de tener el conocimiento de tu palabra y de tener el conocimiento de tu carácter. Ayúdanos a vivir quieta y reposadamente todos los días de nuestra vida. En el nombre por sobre todos los nombres, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, Señor. Tu amor has derramado en mi corazón.
a Cristo Jesús, Señor. Amén. Podemos pasar a presentar nuestros bienes, nuestros ofrendas, hermanos, con una actitud de gozo y de oración al Señor.